Hola, Shabu Tov, comenzando esta nueva semana, vamos a hablar un poco sobre el tema de la ley oral. La ley oral es un tema muy interesante y también uno que es muy mal entendido y mal aplicado y a veces rechazado y objeto de burla por grupos que no entienden lo que significa la ley oral. eh, y vamos a aclarar esto y arrojar un poco de luz sobre este tema. Vamos a analizar fuentes de la Torá y para explicar de dónde viene este concepto. Básicamente la ley oral es la interpretación de los mandamientos que el Eterno nos dio. Esta interpretación de los mandamientos es necesaria porque la Torá, cuando nos manda ciertos mandamientos, por ejemplo el Shabbat, de que tenemos que guardar el día de reposo, el día de Shabbat, ¿cómo se guarda? No hay instrucciones. La Torá nos da instrucciones de lo que es el reposo, qué es lo que está permitido y prohibido. Simplemente nos dice que nos tenemos que abstener de todo tipo de melajá, de todo tipo de obra, que es considerado una obra en Shabbat. ¿Cómo podemos saber qué está permitido, qué está prohibido? No se sabe. La Torá no lo explica. La Torá escrita, ¿verdad? El texto literal de la Torá no habla de esto. Pero sabemos que el Dios de Israel quiere que guardemos su Torá, que guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo nos va a dar un mandamiento sin explicación? Un mandamiento sin saber cómo se explica, cómo se debe entender y cómo se debe aplicar, mejor dicho, cómo podemos cumplir este mitzvah, este mandamiento. Ahí es donde entra la Torá oral, la ley oral, la explicación de cómo aplicar los mandamientos del Eterno en diferentes casos, diferentes situaciones. Y esto lo vemos, por ejemplo, si vamos al libro de Shemot, versículo 18, versículo 20. En Shemot 18, versículo 20, ¿qué es lo que el Eterno le manda, le ordena a Moshe Rabbeinu? Dice, a ellos, al pueblo de Israel, les debes instruir en las leyes y en las enseñanzas del Eterno, del Dios de Israel, y darles a conocer la conducta que deben llevar. Pues dice, y las obligaciones que deben cumplir. Ahora aquí vemos tres tipos de observancia. Vemos las leyes y las enseñanzas de Dios, que estos son los mandamientos como están escritos en la Torá, en la ley, el mandamiento en su forma literal, escrita. Pero después añade, y darles a conocer la conducta que deben llevar, las halajá, cómo se deben comportar, cómo deben llevar en la vida práctica estos mandamientos y estos estatutos, ordenanzas, enseñanzas del Dios de Israel, y después las obligaciones que deben cumplir. Entonces ya son costumbres y tradiciones aplicables también a diferentes situaciones basados en estos mandamientos, cómo se deben cumplir, cómo deben hacer. El Eterno, acuérdense que llevó a Moshe Rabbeinu, a Moisés, en el monte Sinaí por 40 días, 40 noches, varias veces, dos veces, para enseñarle la Torah, para mostrarle en una forma viva, en una forma eh, live, como dicen en inglés, cómo se cumplen estos mandamientos, una forma visual. Por ejemplo, vemos en el caso cuando están construyendo el tabernáculo con la menorá, como el Eterno dice que la tienen que hacer como según la visión que te mostré. Así que el Eterno le fue mostrando mitzvah por mitzvah, mandamiento por mandamiento a Moshe Rabbeinu, a Moisés, de cómo se deben cumplir, cómo es que tienen que hacerse. Y Moshe Rabbeinu conocía estas costumbres y estas tradiciones, estas interpretaciones, esta sabiduría de cómo aplicar y cumplir los mandamientos del Eterno. Y esto entonces lo ayudó entonces a juzgar al pueblo de Israel cuando venían a él. Y después entonces esto él se lo enseñó, esta sabiduría se le enseñaba a los setenta sabios de Israel, 70 jueces de Israel, los cuales fueron escogidos por el Dios de Israel para asistir a Moshe en los juicios de cada día con respecto al pueblo de Israel.
Ahora, estos 70 ancianos, estos 70 líderes, jueces del pueblo de Israel, los cuales fueron escogidos por el Dios de Israel, fueron hombres llenos con la sabiduría del Eterno, espíritu de su sabiduría, su conocimiento, entendimiento para poder decidir estos casos. Y Moshe Rabbeinu tuvo que ver con esto, enseñándolos, ayudándolos a entender. ¿Y qué pasó entonces con estos casos? ¿Qué pasó con las sentencias y las interpretaciones que se daban en estos casos? Porque ciertamente un pueblo de 2, 3 millones de personas traían casos delante de Moshe Rabbeinu, traían pleitos, habían disputas, y esto se traía delante de Moisés, delante de los jueces de Israel, y ellos juzgaban qué pasó con estos juicios, con estas sentencias, con estos decretos que ellos determinaban que así o asá se tenía que cumplir, o se tenía que comportar la persona. ¿Qué pasó? ¿Esto se olvidó? ¿Quedó en el olvido? No, para nada. Esto sirvió como sabiduría transmitida de generación a generación. Tradicionalmente se transmitía de juez a juez en cada generación, de profeta a profeta, de maestro a maestro de cada generación, y se conocían muchos principios y muchas formas de aplicar los diferentes mandamientos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 17, de Barín 17, del 8 al 11, donde dice: si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Eterno tu Dios elija, en este caso es el templo, en Jerusalén, y te presentarás ante los Kohanim y los levitas, los sacerdotes y los levitas, y ante el juez en función en aquellos días, y los consultarás, y ellos te darán el veredicto. Actuarás conforme a la sentencia que ellos dicten en el lugar que el Eterno haya elegido, y harás todo lo que te digan, procederás según las instrucciones que te den y el veredicto que pronuncien, no te apartarás del todo lo que te digan ni a diestra ni a siniestra. Básicamente, de aquí entonces es que el Eterno le da la autoridad, ¿verdad? A los 70 jueces de Israel, que incluye también a los sacerdotes y a los kohanim escogidos para este trabajo de ser jueces, de ser shoftim, dayanim del pueblo de Israel, para juzgar al pueblo, para enseñar al pueblo, para instruir al pueblo, ¿verdad? Y aquí entonces este conocimiento y esta sabiduría adquirida en cada generación, fue transmitida, fue pasada, y forma parte hoy de lo que conocemos como la ley oral. Y vamos a ver algunos de estos casos. Por ejemplo, vamos a ver Deuteronomio 12:21. Deuteronomio 12:21 es un caso muy interesante, porque habla de las leyes de Shejitá, las leyes de cómo se debe matar a un animal para consumpción humana, para comer, o para traerlo al templo. Dice: si queda demasiado lejos el lugar donde el Eterno tu Dios decida habitar, podrás sacrificar animales de tus ganados, de tus rebaños, según las instrucciones que yo os he dado, y comer en tus pueblos todo lo que quieras. Así que, ¿cuáles son estas instrucciones de cómo matar a los animales? La shejitá, cómo es que se corta, a dónde, cómo. Eh, eh, no está hablando de cuando vayamos al templo a comer, de los sacrificios. Hay algunos sacrificios que se tienen que comer en forma de familia, otros que se regalan completamente a los kohanim, a los sacerdotes, etcétera. Pero este es un caso donde la persona no puede ir al templo, le queda demasiado lejos y entonces quiere comer, por decir, un barbecue, quiere comer en su casa carne. Entonces el Eterno le dice que simplemente tengan cuidado, ¿verdad? De matar al animal según la forma que él nos había ordenado. Ahora, estas formas de matar al animal no aparecen en ninguna parte en la Torá. No hay ninguna parte en la Torá escrita, que enseñe cómo es que hay que degollar al animal.
para hacerlo kosher, para que el animal sea kasher. No existe ninguna explicación sobre esto. Entonces, ¿cómo es que no, dónde estaban estas instrucciones que este versículo muestra? Eso forma parte de la Torah oral, porque Moshe Rabbeinu, Moisés, quien estuvo en Sinaí 40 días, 40 noches, recibiendo instrucción de cómo cumplir cada mandamiento, recibió también la instrucción de cómo matar a los animales la forma correcta, en la forma que el Eterno quiere, para que el animal sea kasher, sea determinado propio para comer en una forma santa, en una forma que el Eterno nos manda. Y esas son las partes de la Torah oral que simplemente no se ven aquí en la Torah escrita. Ahora, estas son muchas leyes son que si se hubieran escrito, la Torá tendría muchos y muchos volúmenes, más de lo que ya tenemos. Por ejemplo, vamos a ver este caso muy interesante sobre Jeremías. En Jeremías 17 del 21 al 22, por ejemplo, eh, dice, así dice el Eterno, cuídense bien de no llevar ninguna carga en el día del Shabbat, el día del sábado, y de no meterla por las puertas de Jerusalén, de Jerusalén. Tampoco saquen ninguna carga de sus casas en el día del sábado, ni hagan ningún tipo de trabajo. Observen el reposo del sábado, tal como se lo ordené a vuestros antepasados. Aquí de nuevo vemos el caso del Shabbat. ¿A dónde en la Torá el Eterno nos habla de cuidarnos de cargar en Shabbat, de traer cosas fuera del campamento de Israel al campamento de Israel, o viceversa, sacar cosas del campamento y sacarlas afuera del campamento, o en este caso de una ciudad, Jerusalén? ¿A dónde están estas leyes? ¿A dónde están? Porque no aparecen. En ninguna parte en la Torá escrita, en los 5 libros de Moisés, aparece nada que explique que no se puede cargar, llevar cosas fuera del campamento, o traerlas de las afueras del campamento hacia su propia casa, hacia un campamento. ¿Dónde están estas leyes de las cargas, de lo que está permitido sacarse o no sacarse en Shabbat? ¿A dónde están? No existen en la Torá. Sin embargo, vemos que aquí el profeta claramente, mandado por el Eterno, diciendo en el nombre del Dios de Israel, cómo tenemos que cuidarnos de no llevar ninguna carga en el día del sábado y de no meterla por las puertas de Jerusalén y tampoco sacar ninguna carga en el día del sábado ni hacer ningún tipo de trabajo. De nuevo, estas leyes son partes de las leyes orales, ¿verdad? De la Torah oral, la ley oral. El Eterno le mostró a Moisés y a los sabios de Israel, los 70, los jueces de Israel, cómo guardar el Shabbat, cómo mantenerlo como día santo, y cuáles son las obras que están permitidas y las que no están permitidas, las cuales son muchos mandamientos, muchas costumbres y muchas leyes que se derivan del mandamiento de mantener el día del Shabbat santo, de no profanarlo y de no hacer ninguna obra en el día del Shabbat. Que si se escribieran todas estas leyes, señoras y señores, tuviéramos muchos más volúmenes, cientos de libros y de volúmenes en adición a la Torah escrita, lo cual sería demasiado. Por lo tanto, esto queda como parte de la ley oral, transmitido de generación a generación. Acuérdense que esta fue parte de nuestra historia como pueblo. El Eterno habló, nos dio estos mandamientos, pero nosotros, como estuvimos ahí, nuestros antepasados que estuvieron ahí, vieron cosas que simplemente no se pueden escribir porque son demasiadas cosas, demasiada información, y el Eterno simplemente nos ordena a escribir todo en resumen, lo más importante, lo más necesitado, pero la ley oral, muchos detalles y muchas formas de aplicar los diferentes mandamientos en diferentes ocasiones, eso es transmitido de generación a generación y se conoce como la ley oral. Veamos también el caso de Jeremías 32. Jeremías 32 del 9 al 11. Otro caso muy interesante. Este es el caso cuando famosamente Jeremías, el profeta Jeremías,
eh, es ordenado por el Eterno a comprar un campo de un primo de él. Y vemos cómo actúa Jeremías. Él no solamente compra el campo, pero vamos a ver qué es lo que, miren estos detalles y estas costumbres y estas cosas que parecen extra, costumbres y cosas que él hace extra, ordenadas por el Eterno, bendecidas por el Eterno, que no están en ninguna parte en la Torah escrita, no aparecen, sin embargo, él las cumple. Y vamos a ver lo que dice Jeremías 32, del 9 al 11, por ejemplo, dice, vamos a ver el versículo 9, y le compré a mi primo Hananel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, ¿ok? Reuní a los testigos, firmé la escritura y la sellé y pagué el precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra según el mandamiento y la costumbre y se las entregué a Baruch, hijo de Neria, nieto de... Y ahí continúa. Y después habla de unos testigos que estuvieron presentes y delante de todo el pueblo de Israel. Señoras y señores, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jeremías, el profeta Jeremías, cuando va a adquirir un campo de su primo, actúa de esta forma, haciendo todo tipo, llamando a testigos, reuniendo a testigos, firmando documentos legales, poniendo sellos, sellándolos delante de testigos, pagando un precio específico, luego tomando la copia sellada y con el documento y con un montón de condiciones de compra según la ley, según el mandamiento, y se les entrega entonces a otra persona, a Baruch, etcétera, etcétera, con los testigos. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo este proceso, estas costumbres? ¿De dónde vienen? Esto no está en ninguna parte en la Torá. ¿Por qué el profeta está actuando así? Señoras y señores, esto es muy simple, porque esto viene de la tradición oral, ¿verdad? Por la experiencia que hemos pasado como pueblo, generación tras generación, el Eterno nos ordenó ciertas formas de cumplir los mandamientos. Esto está muy claro en el Talmud, Baba Kama, Baba Batra, la Mishnah habla de todas estas cosas, como las leyes básicamente de Masanu Matan, las leyes de los negocios, cómo adquirir y comprar eh, eh, todo tipo de adquisición de objetos y cómo legalmente hacerlo de la forma kasher, la forma recta delante del Eterno. Y estas son partes de la ley oral. Y aquí vemos cómo el profeta Jeremías, bajo instrucción del Eterno, hace todas estas cosas, ¿verdad? Vayamos, por ejemplo, al profeta Amós. El profeta Amós, el capítulo 5, versículo 25. Amós 5, 25. ¿Qué es lo que dice? ¿Acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? ¿Acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Señoras y señores, aquí está muy claro de que en los 40 años en el desierto el pueblo de Israel no ofreció ningún sacrificio. Pero esto no se sabe porque según la ley de Moisés, los 5 libros de la Torá, especialmente Levítico, Deuteronomio también y también Bamidbar, Números, hablan de los mandamientos de los sacrificios. Por ejemplo, en Levíticos lo pueden leer del 1 al 8, claro, de los diferentes sacrificios que hay que ofrecer y cumplir. Pero si uno lee, vemos que claramente ninguno de estos se cumplió durante el tiempo del desierto. Esto no aparece en ninguna parte de la Torá. No aparece que se cumplieron o que no se cumplieron. ¿De dónde el profeta sabe que no se cumplieron? ¿De dónde el Eterno? Miren cómo el Eterno aquí dice, hablando de este hecho. El Eterno mismo, informándonos de este hecho. Estas, señoras y señores, esto viene del Talmud. El Talmud habla claro de esto. La ley oral nos dice ya, este conocimiento se sabía. El pueblo de Israel lo conoció porque vivimos, pasamos esas etapas. Nuestros antepasados estuvieron en el desierto y conocían de estos datos, estos hechos que no están escritos en la Torá. Y esto se puede, cualquier persona lo puede buscar. Esto está en el Talmud, en Hagigá, el tratado de Hagigá.
6, y pueden ver el comentario de Rashi también en Mikraot Gedolot, en este versículo, Amós 5:25. El Toldot Aarón también lo menciona ahí. Esta es parte de la ley oral. Aquí vemos clarito, y como mencionamos sobre Números 25:1, en la parashá de Balak, cómo hay cosas que simplemente no se pueden entender y no se sabe muchos detalles eh, de la Torá, sin la ley oral, sin la tradición que hemos adquirido, los conocimientos que hemos adquirido como pueblo, históricamente, que hemos adquirido a través de las generaciones, porque hemos estado ahí, hemos vivido y conocemos de los ciertos datos y cierta información que simplemente no se escribieron en la Torá, y esta forma parte de la ley oral. Por lo tanto, es muy importante estudiarla, conocerla, porque ellas arrojan luz a muchos detalles que simplemente no están en la Torah escrita, y por eso explica eh, eh, las acciones de los profetas, como hemos visto, y en otros versículos donde aparentemente hacen cosas extras que no están en la Torah, y estas cosas extras son partes de la ley oral, las cuales fueron recopiladas en la Mishnah y después muy explicadas y examinadas en mucho detalle, para saber cómo cumplir los mandamientos del Eterno en cada detalle en el Talmud. Así que es muy importante, y no nos dejemos engañar por aquellos que se burlen. Hay muchas personas que se burlan del Talmud, se burlan de los sabios de Israel, de las costumbres de Israel, eh, y es simplemente porque no saben, no entienden, no han sido educados en el judaísmo, no han sido educados en la Torá, no conocen estas cosas, y entonces hablan eh, simplemente basados en lo que ellos conocen, y tristemente cometen errores, disparates, pero para eso estamos aquí, para ayudar, para aclarar, y espero que esta serie en específico los ayude a entender esto un poco más, y lo importante es por lo menos tener respeto, respetar el hecho de que nuestras costumbres como judíos no simplemente son costumbres inventadas por los hombres, como les gusta decir, no son inventos de los hombres, no. Todo está basado en la Torá, en los versículos de la Torá, las palabras de los profetas, y todo esto está resumido en lo que conocemos como el Talmud, los Mishnayot, y después el Talmud, que lo explica muy claramente, y forma parte de la ley oral. Una ayuda a la otra, y son muy importantes para el Eterno, para los profetas de Israel, para los sabios de Israel, y para todo judío que quiere vivir según la Torá, y cumplir los mandamientos de una forma sabia, de una forma entendida, de una forma más detallada, que sería imposible sin la ley oral. Bueno, les dejo entonces con estos versículos en la descripción abajo, y espero que se gocen con estos versículos y estos estudios, y les dejo también el segundo video para que vean, donde ahí entro en más detalles, especialmente hay amigos cristianos y mesiánicos que no saben qué decir o cómo reaccionar a lo que es la ley oral, y ahí también entonces los tratamos de ayudar para que entiendan y sepan cómo responder cuando vienen ataques en contra de los sabios de Israel, en contra de las costumbres judías, por ciertos grupos y personas que no entienden y no saben. Y bueno, para nosotros como judíos también saber cómo defendernos de estos ataques y estos insultos que a veces por ignorancia